cielo se echa aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque usted sabe o entendemos que en el cielo la única voluntad a la cual se sigue a la perfección es la voluntad de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? No entra la voluntad de los ángeles, la voluntad de Lucifer fue quitada completamente. Ahí nomás entra la voluntad de Cristo. Es una voluntad perfecta y lo que se hace allí se hace perfecto. Gloria a Dios. Y uno clama, se echa tu voluntad así como está en el cielo, se echa aquí en la tierra. Y sabemos que a lo mejor no llega ni a la mitad de lo que es la voluntad de Dios aquí en la tierra, pero al fin de cuentas se trata, el que es entendido se trata de seguir esa voluntad que es la voluntad de Cristo. Y pasamos de dar los momentos difíciles y duros, pero estamos clamando que se haga la voluntad de Dios. Como hablaba yo en esta mañana, bueno, a veces que los hijos desobedecen y pedimos a Dios que se eche su voluntad, que haga algo, porque nosotros ya no podemos. Llega el momento en que Dios llega con el azote, con el castigo, y nos duele y nos puede, pero es la voluntad de Dios la que se está imponiendo ahí en ese momento, porque la hemos clamado, la hemos pedido. Y no debemos de renegar, porque ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Gloria sea al Señor. Mira, la voluntad de Dios se entiende de esta manera. ¿Sabes tú por qué estamos aquí en esta tarde? ¿Sabes tú por qué vinimos aquí a culto en esta tarde? Te preguntarás, bueno, es que yo hice el esfuerzo y me vine. Pero en parte fue la misericordia y bajo la voluntad de Cristo que tú estés aquí en esta tarde. Por eso estamos aquí. Porque te voy a decir que muchos queriendo venir y estar aquí no pueden. ¿Sabes por qué? Porque no es la voluntad de Dios que estén aquí hoy en esta tarde. Amén. Pero Dios le plació que tú y yo estuviésemos en esta tarde, porque bien pudiésemos estar en alguna otra parte. Pero Dios le plació que estuviésemos hoy en esta tarde, y esa es la voluntad de Dios, hermano, que estemos aquí para adorarle, para glorificarle. Amén. Ahora, después dentro de la voluntad de Dios que estemos aquí, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Cuál es por qué Dios nos trajo aquí? Para que nos sentemos y estemos ahí cabeceando, o cuál fue el propósito que Dios nos trajese a este lugar. ¿Sabes de qué? Escuchar la palabra, leer la palabra, alabásemos a Dios a través de la alabanza, que cuando venga la presencia de Dios la percibamos, nos gocemos en ella y demos gracias a Dios por su presencia. Y ya ahí va incluyendo todo lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y es como se va moviendo la voluntad de Cristo en nosotros, en la iglesia. Damos un poco de rienda suelta a nuestra voluntad, o damos un poco de imposición a nuestra voluntad y la sujetamos a la voluntad de Dios, hermano, y tenemos victoria. Amén. Gloria a Dios. Hay veces que nosotros batallamos, hermano, en nuestra voluntad. No podemos a veces llevar una oración en concentración para Dios. Llevamos una oración, pero simplemente a veces de rutina, a veces una oración de cumplimiento, una oración, ¿verdad?, que nos imponemos, pero a veces solamente es de rutina. Y tú sabes, cuando una oración se hace en concentración y con deseos de recibir, y esa oración cuando se hace con deseos de recibir, no le pones tiempo a Dios, no le pones, pero simplemente tú sientes la necesidad de orar y te pones a orar y vas a buscar a Dios. Pese lo que pese, pase lo que pase, tú vas a buscar a Dios porque tú sientes la grande necesidad. Y cuando tú impones esa voluntad en esta oración, Dios contacta con tu voluntad y a Dios le agrada lo que tú estás haciendo, porque es lo que Dios quiere a través de su voluntad, que tú le busques cada vez que sea necesario o cada vez que lo necesites, le busques. Amén. En el tiempo antiguo, el pueblo de Dios fue un pueblo muy rebelde, y a veces yo creo que usted cuando leo y me pasa a mí eso, que a veces pienso, ¿qué pueblo tan rebelde tenía Dios en aquel tiempo, en el tiempo antiguo? Pero luego algo viene a mi mente, ¿y qué tan rebelde eres tú en el tiempo presente? Y vemos que la misma rebeldía que atacaba a aquella gente de aquel entonces es la misma rebeldía que viene a nosotros en el tiempo presente. Gloria a Dios. Aleluya. Porque aún conociendo cuál es el propósito o cuál es la voluntad de Dios, hermano, y a veces no seguimos la voluntad de Cristo. Amén. La voluntad de Cristo es esa, hermano. La voluntad de Dios está inspirada o está puesta en todo lo que es el componente de la palabra de Dios. Si vemos cuál es la voluntad de Dios, damos un vistazo a la Biblia, pues aquí dice que quiere que yo busque al poderoso. Dice en los versículos posteriores de los versículos que leímos, versículo 13, dice, porque
si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y está hablando, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Perdonar solamente al que nos conviene perdonar, o perdonar a todos los que nos ofenden. Según ahí lo que se entiende, o lo que alcanzamos yo creo que a entender, es que perdonar a todos los hombres sus ofensas, no importando ni rango, ni color, ni sabor, ¿verdad? Simplemente perdona. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es mi voluntad? Mi voluntad solamente es perdonar al que yo quiero perdonar, y se acabó. Amén. Imponemos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, y vamos entendiendo cuál es la voluntad de Cristo. Y vemos que la voluntad de Dios, hermano, está ahí explicada en toda la palabra. Seguir la palabra de Dios, hermano, esa es su voluntad. Buscar a Dios, esa es su voluntad. Pedirle a Él la dirección, esa es su voluntad, porque Él está presto para darnos la dirección. Alabamos a Cristo, hermanos. Pero a veces no alcanzamos a entender la magnitud de la voluntad de Cristo. Gloria sea al Señor. Hay veces que nosotros estamos batallando, les decía, que con los hijos, con la esposa, y a veces decimos, yo creo que me equivoqué de mujer, o dice la mujer, me equivoqué de hombre. Y posiblemente sí te hayas equivocado, pero tú entiendes una cosa, hermano, que el matrimonio no tiene reversa. Amén. Posiblemente sí nos equivocamos porque nos adelantamos a la voluntad de Dios, pero después de que estás dentro de lo que es el núcleo ya de matrimonio, lo que va a decir el Señor, pero lo siento mucho, esa no era mi voluntad, pero esa fue la voluntad que tú buscaste, ahora le sigues. Amén. Alabamos a Dios. Y ya cuando estás dentro, pues ahora sí, Señor, me equivoqué. No, ahora te aguantas. Amén. Ahora te quedas ahí donde estás. Quise yo dirigir tu vida, pero tú no quisiste. Ahora te aguantas, ahora te quedas ahí donde estás. Ahora vas a seguir adelante, va a ser un poquito más difícil, pero voy a estar contigo. Porque si me buscas, yo te voy a dirigir, va a decir el Señor. Alabamos al poderoso, hermanos. Y de esa manera a veces vamos nosotros viendo las cosas. O a veces pasa esto, que dentro de lo que es la congregación, o dentro de lo que es la familia, porque ya cuando nos extendemos a familia más numerosa, pasan cosas que no son agradables ni son favorables a nuestra voluntad. Pero tenemos que entender, hermanos, gloria a Dios, que a veces se impuesta la voluntad de Dios, porque al fin de cuentas el que tiene dominio sobre todas las cosas sigue siendo Cristo. Bendito Dios. Y a veces vemos, por ejemplo, nos ha pasado esto, yo creo que más de a uno, que estamos en la congregación y decimos, si no estuvieran estos hermanos aquí con nosotros, posiblemente fuésemos la iglesia en apogeo y en bendición. Pero a causa del hermano, de la hermana, no me puedo gozar. Y la pregunta es, ¿será la voluntad de Dios que estemos aquí todos los que estamos y que estén aquellos que tú aborreces? Entonces creemos que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sujetarnos a la voluntad de Cristo. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque aquella alma tanto tiene esa idea como la tienes tú. Y a Dios le place salvar las almas, le guste que no le guste. Amén. Y cosas así, hermanos, que a veces no entendemos y renegamos y peleamos contra el Señor. Y la voluntad de Dios hay que entenderla, que no es como la tuya ni como la mía. Gloria a Dios. Yo creo que en esta tarde, con el fresquecito que está haciendo, posiblemente, ¿qué se antojaba? Quedarte en casa, posiblemente. Además es fin de semana para descansar. Me dijo mi vecino ayer que andaba yo trabajando, dice, hoy no es día de trabajar, hoy es día de pasear. Pues digo, para algunos de ustedes, pero para nosotros nos toca trabajar, ¿verdad? Y ya posiblemente venga a la mente, no, este fin de semana es día de descanso. Pues a lo mejor sí, en cierta forma, pero ¿qué? La voluntad de Cristo es que vengamos a adorarle, y hay que atender al llamado de Dios. Si yo quiero que las cosas me resulten a victoria y a éxito en la vida, tengo que obedecerle a Cristo. Amén. Tengo que obedecer a Cristo para que las cosas vengan a éxito y la palabra de Él se cumpla en mi vida y en las promesas que Él tiene establecidas para aquellos que le alabamos. Gloria a Dios. En Mateo 26, un poquito más adelante, quiero mostrarte esa escritura. Gloria a Dios.
es mucho, muy importante. Y mira lo que Dios expresa en esta porción bíblica. Y el versículo 38 dice, capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Alabamos a Dios. Vemos aquí un ejemplar de decisión del Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando el Señor iba a ser aprendido en aquel entonces de los romanos, juntamente dilatado por el Judas Iscariote, él estaba clamando. Él se ponía como el Hijo y ponía a Dios Todopoderoso como el Padre, aunque a la vez era uno mismo, pero estaba hablando de una humanidad a un Dios ya sobrenatural. Él era Jesucristo en carne, pero a la vez en lo espiritual, o sea, en lo sobrenatural, venía siendo el Señor mismo. Pero él estaba dando un ejemplo de guianza para nosotros los humanos. Y le hablaba como quien habla con su Padre, ¿verdad? En este caso, el Señor. Y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Y te fijas aquí, mira, pero no como yo quiero, sino como tú. Y es algo importante entender lo que hace el Señor en la expresión. Está hablando: Señor, sea hecha tu voluntad, la tuya, no la mía. Quiero que sea tu voluntad hecha, no como yo. Gloria a Dios. Vemos, ¿verdad?, que a veces hay cosas que nosotros no podemos comer, no podemos pasar y no podemos vencer. Pero Dios está hablando diciendo: bueno, mira, trata de buscar mi voluntad. Y ya las cosas tal y como yo te las ordeno. Y no como tú. Impon tu voluntad a mi favor y yo te voy a ayudar. Por eso es el Señor que Él estaría con nosotros todos los días. Y la Biblia dice claramente: sin mí nada podéis hacer. Con Dios todo es posible, pero sin Dios es imposible, hermanos. Sí podemos hacer muchas cosas, pero todas nos van a salir mal. Cuando hacemos la voluntad de Cristo, vamos a éxito. Dios está hablando allí, digo, quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él iba a ser aprendido. El Señor Jesucristo iba a ser aprendido, iba a ser llevado como un delincuente. Por eso Él estaba diciendo: bueno, haz que yo pase esta copa delante de ti, Señor, pero como tú, no como yo. Haz que cumpla, que me calle la boca, que guarde mi paladar, que guarde mi lengua, que no diga nada, que no vaya yo a maldecir a esta gente, sino que al contrario cumpla tu palabra, cumpla tu voluntad. Porque cuando llevan al Señor, usted se recuerda que lo agarran, lo apresan como si fuese un delincuente, se lo llevan, lo van ya maltratando físicamente, lo llevan como quien dice, hasta la cárcel, lo ponen allí enfrente de los grandes ese entonces aquí de la tierra hablando, y lo juzgan como si fuese un delincuente. Después de eso lo llevan a la crucifixión, con maltratos, con palabras malsonantes, diciéndole un montón de cosas, ¿verdad?, horribles. Y aún así el Señor no regresaba ninguna palabra, porque estaba tratando de cumplir la voluntad de Dios. Todavía cuando lo están, ¿verdad?, ya crucificando, lo ponen en la cruz, lo levantan en la cruz y lo ponen allá arriba. Imagínate, posiblemente cuando lo crucifican, no sé exactamente cómo estaba la crucifixión, pero a mi parecer yo creo que lo ponen en la cruz abajo, lo clavan y luego lo levantan y lo ponen en la cruz. Imagínate el peso del cuerpo resistir a través de los clavos, era lo que estaban haciendo la fuerza para detener el cuerpo en la cruz. Aún así no abrió su boca. Gloria a Dios. Y todavía cuando los ve a todo el gentío burlándose y diciendo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Aún así, ¿qué es lo que expresa el Señor según la palabra del poderoso? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Estaba cumpliendo ¿a quién? La voluntad de Dios.
no estaba cumpliendo su voluntad, si lo vemos en una manera humanitaria.